Bueno, y este panel sigue creciendo en esta noche donde estamos tocando algo tan vulnerable, tan crudo, pero tan real como la vida misma. Y acabamos de escuchar este testimonio de esta guerrera, de esta valiente mujer que sobrevivió a una violación tan terrible de ese sacerdote en quien ella y su familia confiaba, pero que gracias a Dios está tirando para adelante y estuvo dispuesta a compartirla. Y qué bueno que para este panel tenemos aquí a la máxima autoridad en este momento en lo que es precisamente violencia de género, y es nuestra directora de la Procuraduría de Asuntos para la Mujer. Ella es Ana Andrea Villa Camacho y es un honor tenerla en este panel porque ella es de las personas que a un nivel institucional y a un nivel más macro puede poner ese dedo en la llaga, y contamos contigo. Gracias, de verdad, un honor para mí estar en este programa del cual yo soy fan. Tú eres una mujer al borde. Yo estoy muy contenta de que estés en una posición tan clave para poder hacer la diferencia, porque esto es un trabajo de todos como país. Esto no es solamente el gobierno ni la institución, esto es una cultura completa que tenemos que erradicar. Es como que si quisiéramos volver a nacer como sociedad. Estas cosas no pasan aquí. Hemos visto que esto pasa alrededor de todo el mundo, pero aquí es lo que más nos duele y queremos luchar. Hablando de este testimonio, de esta gran mujer que tú nos diste a conocer, ¿qué fue lo que más te impactó de su historia? La tenacidad de ella, de que no importa el tiempo que haya pasado, ella quiere la justicia, ella quiere que se haga justicia. Hay muchos que callan, ella no solo se atrevió a contar su historia, ella se atrevió a decir fue él, y a decir el nombre, y a decirlo todo. Está en que la justicia haga su parte. Fue muy valiente, porque regularmente los abusos sexuales que no vienen de personas extrañas, el miedo, la culpa y la vergüenza impiden que las víctimas quieran denunciar, lleguen a denunciar. O sea que la valentía de contar su historia, de buscar esa ayuda, de apoyarse, yo pienso que es digna de admirar, y esas historias que yo leí y seguí a través del listín, que a mí no solo me impactaron, porque ya muchas historias me ha tocado muy de cerca, dije que debe de enseñarnos algo, ese trabajo hermoso, el cual de verdad mi admiración por ello. Ana Andrea, tú como magistrada estás tratando con esto todos los días. Ay, sí. Este tema tan triste y real se ha convertido en parte de tu propósito de vida. ¿De qué manera te afecta? Y en este tiempo que estás bregando con eso a diario, ¿qué lecciones tú has aprendido que pudieran de alguna manera darnos alguna señal a las madres? Mira, ciertamente yo he hecho de mi trabajo por defender los derechos de las mujeres y de los niños, niñas y adolescentes un estilo de vida y un propósito también. Me han tocado vivir muchas historias dolorosas, donde inclusive hay señales que dan las víctimas que muchas veces los mismos actores del sistema no vemos, pero que en la casa no vemos. Ese niño que, por ejemplo, rechaza a esa persona, ese padrastro, porque los abusos sexuales vienen de, como bien tú dices, a través de los incestos, las agresiones sexuales, las seducciones, que es un delito que es el más denunciado, uno de los más denunciados de los abusos sexuales en todo lo que es las unidades de la Procuraduría General. También esas personas, no solo que rechazan, sino esas personas que le temen a esa persona, que no me quiero quedar sola en la casa con esa persona, pero no me atrevo a decir el por qué. Esa tristeza, esa depresión en que se sumen las víctimas, ese dolor, porque la violencia lacera, la violencia en cualquiera de sus formas y más el abuso sexual duele. Dicen expertos que huele, que dan señales, pero ¿qué pasa? Que nosotros como sociedad, tú decías en la intro, hemos normalizado tanto los malos tratos y los abusos
que no vemos la realidad y hemos normalizado la violencia. Y yo como me cultura. pregunto, mi querida terapeuta, ¿por qué muchas veces la familia, y lo que más me choca es la madre, decide no creerle a esa hija o a ese hijo? Es así. Y ante una denuncia tan grave? Y ella mencionaba cosas muy importantes que tú lo puedes ver en síntomas más visibles, es decir, el llanto fácil, el miedo que de repente hace que se altere el ciclo de sueño y de vigilia, que se altere el ciclo de apetito del niño o del adolescente, que específicamente hay un miedo hacia esa persona en específico o un aislamiento y no querer ir a lugares donde puede ser que esté esta persona. Son todas formas de tú verlo. En la familia hay algo muy delicado que son las lealtades. Yo he tenido casos incluso en consulta donde no es que la madre no lo cree, es que se decide taparlo y es que se decide no conversar sobre ello para no dañar, correcto, es una negación, es una evasión del conflicto. Aquí está viendo un familiar que evade, realmente es una negligencia, porque aquí vemos que el niño, por los principios de ser niño, debe de sentirse seguro, cuidado, contenido. Entonces, una vez empieza esto, por eso vemos que en estos niños uno de los síntomas es que no quiere recibir afecto incluso de papá y mamá, porque aún papá y mamá, sabiendo o no, el niño internamente puede culpar por sentir que no está siendo protegido. ¿Cuál ha sido para ti el caso que has tratado en consulta de una víctima de acoso o de violación o de incesto que más te ha impactado y qué aprendiste de este caso? Claro que sí. Tu pregunta es muy buena, sobre todo porque este tipo de temas, por ser confidenciales, uno no los puede hablar ampliamente, pero siempre que se pueden utilizar para dejar por lo menos el mensaje y que esto ayude a prevenir que siga sucediendo en otros casos, es muy importante. Yo tuve un caso donde fue una familia, no voy a mencionar los sexos, pero varias de esas personas fueron abusadas en diferentes medidas, porque sabemos que el abuso no solamente es la penetración, sino que hay otro tipo de abuso y otro tipo de acoso que se puede dar, que a nivel psicológico afecta de la misma medida. Pero en este caso le ocurrió a una de las integrantes de la familia menor de edad, es decir, la menor de todas incluso, teniendo una privación de su cuerpo, es decir, mientras tuvo una situación donde estaba inmóvil. Entonces, a raíz de esto, pues esto no se dice, pasa un tiempo y le ocurre a otro miembro de la familia que no llega a ser consumado. Y viene de la misma persona. Correcto. Que es un miembro de la familia que también. No, que es un miembro de la iglesia donde estas personas pertenecen. Entonces, ¿cuál fue el mensaje más grande que me dejó? Aquí sí hablaron. Entonces, hubo consecuencias y se evitó sobre todo que ese ciclo, que yo estoy totalmente segura, porque el ciclo de violencia nos dice eso, aquí hay una experta también en el área, y usted que ha estado llevando a cabo estas entrevistas, esto continúa. Suelen ser numerosas las víctimas antes de que se sepa quién es el que está violentando. Entonces me dejó dicho que en este caso, donde sí se creyó, donde sí se hizo algo, no hubo vergüenza. Hubo de cierta forma concientización exactamente de lo que estaba sucediendo. Y lo que a mí más me impactó fue como, a pesar de todo este proceso, estas personas fueron fieles a Dios, es decir, decidieron entender que en el libre albedrío, que me encantó en uno de los escritos que leí, cómo ese libre albedrío a veces es utilizado por fuerzas que no son de Dios, que no son buenas. Y en este caso tuvieron esa sabiduría y esa relación con Dios de comprenderlo y de, luego de superar a esta etapa, poder llegar a acercarse a Dios y seguir llevando a cabo su propósito. Porque muchas veces lo triste es que se ponen los guantes con quien es un protector, cuando no sabemos que en el género humano pueden suceder cosas que lamentablemente son malas, porque hay mal ahora mismo en el mundo. ¿Cómo puede una persona que esté cerca a una víctima, a una niña en esta situación, que se dé cuenta, una amiga, una prima, una tía, que se dé cuenta, cómo puede ayudar siendo un tema tan tabú? Puede denunciar. Yo creo que la mayoría de actos que no se denuncia quedan impune, o en la mayoría de los casos, por ejemplo, de las mujeres que no se denuncia, terminan en la muerte. Que la gente se acerque al Ministerio Público y denuncie, porque la historia de abuso nos importa, nos compete. Hay un elemento muy importante en este momento, que es que la gestión del doctor Jan Rodríguez puso en marcha el Plan Nacional contra la Violencia de Género. Y dentro de los
uno de los ejes del fortalecimiento de la persecución que estamos implementando es la línea vida. Es una línea 24 horas al día, 24/7, todos los días de la semana. Maravilloso. Donde la gente que es víctima o que es testigo de que un vecino, una hermana, un familiar es víctima, puede denunciar hasta de manera anónima y se abre un proceso penal. Inmediatamente hay una denuncia abierta y el Ministerio Público, que le corresponde la jurisdicción donde ocurrió el hecho, empieza de inmediato la investigación, la persecución del caso, la protección de la víctima, pero sobre todo la sanción penal y ejemplar que le corresponde. Pero para poder llegar a cabo ese cumplimiento de la ley, ¿es necesario que la víctima denuncie? No es necesario que la víctima denuncie. Pueden denunciar o la víctima o a través de Línea Vida un familiar o un vecino. Porque a veces la víctima es un niño. Y no corremos el riesgo de que esa víctima luego lo niegue, como ha pasado. Eso es algo que yo iba a decir. En ese punto de vista de psicoemocional, hay que, antes de tener una conversación con esta persona que ha sido victimizada, sobre todo para evitar este tema de la culpa, porque la culpa y la vergüenza puede hacer que cuando vaya lo niegue. Sí, es que lo normal es que las víctimas nieguen. Correcto. O sea, las víctimas, las mujeres no se reconocen como víctimas, no miran el peligro, o sea, no son unas personas como podemos decir, no, pero yo no aguanto esto, yo no aguanto lo otro, no. Una víctima es víctima y es tratada como tal. Ahora, ¿por qué si una persona que es familiar o un vecino puede denunciar? Dice la ley que los asuntos de abusos sexuales o violencia contra los niños y las mujeres es de orden público. Por lo tanto, aún sin la denuncia de la víctima, el Ministerio Público tiene la obligación de proceder, las protege en contra de ellas mismas. Las protege en contra de ellas mismas, inicia la acción penal e inmediatamente comienza pues a ya marchar el curso normal, que es por supuesto la investigación, el arresto del agresor y la sanción ejemplar. No debe llevar esa iniciativa a una campaña de concienciación, porque como dice Ingrid, a veces yo digo, esta es víctima, y dice, no, yo no soy víctima. La concienciación, yo creo que eso es importante, que yo le diga a la madre, no es lo que te diga tu niño, no es lo que diga, tú también tienes que ver, tú también tienes que acercarte y tener algo contundente, que si él dice que no, tú tengas una prueba. Depende del caso. Yo creo que debe haber conciencia. Depende del caso y luego explicaré entonces el por qué. Nosotros tuvimos el caso muy triste de 3 niñas que fueron abusadas por sus padres. Unos vecinos llamaron a Línea Vida y nos dieron la voz de alerta. La madre era cómplice de lo que estaba pasando y nosotros logramos, sin el papá ni la mamá darse cuenta, logramos llevarnos a las niñas del colegio, evaluarlas. El papá las abusaba cuando llegaba del colegio, llegaban de la escuela, le daba 100 pesos a la madre, ya la madre sabía lo que había y se iba al colmado, duraba varias horas y les quitaba el uniforme y abusaba de 3 de sus hijas. Eso fue un incesto gravoso. ¿Qué pasó? Nosotros con una llamada de un vecino a Línea Vida logramos de manera inteligente armar toda la logística y cuando él se vino a dar cuenta ya él estaba preso y no lo sabía y la madre también. Gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso porque la Procuraduría está trabajando. Gracias. Gracias. No, tenemos que decirlo bueno, aquí estamos todos bajados para que esto cambie, tiene que cambiar. Ella comenzó a abusar de él a los 6 años. Los abusadores no son ni brutos ni locos. La persona que violenta es una persona que está enferma.